Bueno, ¿cómo están? ¿Están listos para arrancar? Vamos. A ver si podemos poner el PowerPoint y apagar un poquito la luz de acá para que se vea un poquito mejor y arrancamos. Como oraba Viviana, ¿no? Que cuántas cosas Dios le reveló, nos reveló a través de Daniel, porque en realidad nos dio a todos a través de Daniel para que quedaran ahí. Empezamos con un resumen, si quieren, de ayer. Habíamos resaltado la distinción de las profecías de tiempo. Acá puse en un cuadro las profecías de tiempo. Esta es la primera, de tiempo exacto, porque hay profecías de tiempo inexacto. En algún momento va a ocurrir, algunas condicionales. Estas son de tiempo exacto. La primera es la profecía de los 70 años, no las 70 semanas, que es otra, ¿no? 70 años que van del año 605, el que el pueblo cae cautivo en Babilonia, esa vez que Daniel fue llevado en el primer cautiverio a Babilonia, y unos años antes, no muchos años antes, Jeremías había profetizado que eso iba a durar 70 años. O sea que terminaron en el 536 antes de Cristo, cuando efectivamente el pueblo volvió a Jerusalén. Desde el día que salió hasta el día que volvió, 70 años. El decreto había sido en el 537, se tuvieron que organizar y partieron en el 536, al año siguiente. Acuérdense que venimos para atrás porque vamos antes de Cristo, ¿no? Y bueno, esa es la primera de tiempo exacto. Ya el pueblo tenía que darse cuenta de la conducción de Dios, porque era clara. Sin embargo, llegaba el tiempo y parecía que eso no ocurría. El decreto salió un año antes de concretarse el regreso, fue exacto todo, ¿no? Pero parecía por momentos que eso no iba a ocurrir. Entonces, esta profecía está en Jeremías 29, del 10 al 12, si después quieren buscarlo en sus casas. Y Daniel hace referencia a esta profecía en Daniel 9, 1 y 2, que leíamos ayer, cuando él miró atentamente en el libro de Jeremías para ver los años que correspondían a la deportación en Babilonia, ¿no? Entonces estuvo estudiando a fondo lo que estamos tratando de hacer nosotros, estudiar las profecías para ver qué era realmente lo que ahí estaba profetizado. Esto. Si alguno quiere los PowerPoint, ahí están todos grabados después. Si alguno no llega a tomar nota de algo, ¿no? De los que están anotando. Después venía otra profecía que le sigue a esta, escrita después. Esta fue dada a Jeremías, esta va a ser dada a Daniel, que es la profecía más larga de toda la Biblia, de tiempo exacto, la última. Después de esto no hay tiempo profético, por eso el ángel en Apocalipsis 10 dice, juró que el tiempo no era más. Este era el último tiempo profético, está parado en 1844 el ángel de Apocalipsis 10, que comió el mensaje y era dulce y después era amargo en el vientre, ¿no? Ese dice que el tiempo no iba a ser más, el tiempo profético está hablando, porque esta es la última fecha exacta que Dios nos marcó. La profecía iba del 457 a.C. a 1844 después de Cristo. Profecía exacta. Marcaba tiempos precisos. Ahora vamos a hablar de esos tiempos ahí al final, ¿no? Esta profecía está registrada en Daniel 8, 13 y 14. Estamos repasando, ¿no? Ahí, como ya lo habíamos visto. Dentro de esta profecía había otra profecía de tiempo exacto que pertenece al conjunto pero era la relativa al pueblo de Israel y su oportunidad. Las 70 semanas de años, o sea, 70 semanas de años son 490 años, que terminaron en el año 34 de la era nuestra, después de Cristo. Los acontecimientos que marcaban esto, por supuesto la muerte de Cristo en el 31, como dijimos ayer. Esto está en Daniel 9:24 y los acontecimientos eran el decreto de Artajerjes y acá la muerte de Esteban. ¿Estamos bien hasta ahí?
para repasar. La muerte de Esteban y ahora es el fin del pueblo de Dios como portador de la verdad. Ahora se le dio a otro pueblo, como decíamos ayer. Nos queda otra, andando en la historia, mucho más acá, que es el período de dominación papal. Los 1260 años, que van del 538, cuando se logra sacar de la península itálica a los ostrogodos, para que nadie obstruya al obispo de Roma, como padre de la fe, que lo había nombrado Justiniano, y corrector de herejes. Y va hasta 1798, cuando Napoleón decide quitarle todas las tierras y las posesiones y el dominio al papado, lo manda al general Berthier que le quite todo y termina el primer periodo de supremacía papal. En este periodo, como habíamos dicho, hubo persecución del pueblo de Dios atroz y prohibición de estudiar la Biblia, como cosas destacables, ¿no?, en el periodo. Llegamos a 1844, esto está 7 veces profetizado en la Biblia, es la profecía más citada en la Biblia. Está en Daniel 2 veces, como 3 años y medio, en Daniel. En Apocalipsis 2 veces, como 1260 días. 2 veces, como 42 meses. Y 1 vez, como 3 años y medio. Tiempo, sin medio tiempo, ¿no? Así que esta profecía 7 veces resaltada para que identifiquemos bien al cuerno pequeño de la profecía. Para eso está tan remarcada, para que no quede ninguna duda, porque este que se iba a levantar de la herida mortal iba a ser el protagonista del ataque final al pueblo de Dios. Va a ser, diríamos, ¿no? Todavía en el futuro. La herida, no lo puse ahí, pero se empieza a curar en 1929 con el Tratado de Letrán entre Benito Mussolini y Pío VI, que era el papa de turno, donde le entregan de vuelta un territorio, 42 hectáreas, en el centro de Roma, de la ciudad de Roma, lo que hoy es el Vaticano, y lo convierten en un país independiente y se le empieza a curar la herida. O sea, es una iglesia que es un país, a su vez, ¿no? O tiene un territorio y tiene un dirigente, y no está bajo el paraguas de Italia o de Roma, ¿no?, en su momento. No está, sino que en 1929 se levanta de esa manera. Y entonces nos queda 1844, que es la fecha en que en la tierra aparece, se reagrupa el remanente de Dios, porque Dios también reagrupa fuerzas después de una batalla tan larga para pelear la batalla final, ¿no? Y en el cielo, de paso el remanente predica el mensaje de los 3 ángeles, y en el cielo comienza el juicio de Dios. ¿Para qué comienza el juicio de Dios? Para librar definitivamente a los santos del Altísimo, para liberarlos de este ataque que no tiene fin. Esto no tiene descanso. Daniel estaba agobiado en esta época, ahora vamos a hablar de algo que pasó acá, porque era intenso el ataque contra el pueblo de Dios y parecía que en cualquier momento lograban destruirlo. Y todavía no frenó, en ningún momento. Estamos pasando un periodo de aparente paz, pero esa aparente paz es porque el pueblo de Dios está dormido, está inactivo. Dice el espíritu de profecía, reactiven la fe y el fervor de la iglesia primitiva y van a ver cómo enseguida se reactiva la persecución, ¿no? Si el león está dormido, el enemigo pasa en punta de pie tranquilo, porque así está todo bien, ¿no? Si se despierta el león, va a ser otra cosa, una batalla más reñida. Entonces, todo esto nos lleva a la venida de Cristo, pero Cristo no puede venir sin la vindicación del juicio. Por eso es tan importante el juicio del día de la expiación, citado en el santuario, ¿no?, el mensaje del santuario. Este es un panorama de las profecías de tiempo exacto. 1, 2, vamos a contar esta como 3, aunque está dentro de la otra, y 4. No son muchas, pero son las necesarias para determinar verdad y error en momentos claves de la historia. Se tenía que saber quién era el Mesías, había que marcar el año 31, por ejemplo, ¿no? Se tenía que saber quién dirigía la historia. Acá hay 70 años, Dios dijo 70 años y fueron 70 años. La edad de una persona promedio en ese tiempo, ¿no? 70 años, una generación. Acá dijo 1260 y son 1260.
y 1844 la vindicación de su pueblo. Entonces, con esto en mente, vamos a ver otra visión que Daniel tuvo, Daniel 10, junto al río Éufrates. Ustedes van a leer en la Biblia Tigris. Van a leer Hidekel, que es el nombre del río Tigris. En el Edén, en el huerto de Dios, había un riego de un río que se dividía en 4 brazos, que parecía que eran 4. 2 de esos eran el Éufrates, ahora sí el Éufrates, y el Tigris, o el Hidekel, que es este. O sea que toda esta zona es zona donde probablemente estuvo el jardín del Edén, ¿no? Donde estamos hablando, estas zonas donde se están dando los acontecimientos. Entonces, Daniel es llevado en una visión, no se sabe si estaba ahí o en visión fue llevado a el río, a las orillas de ese río, y ahora va a ocurrir algo importante. Pero es importante el momento en que está ocurriendo esto, porque había salido un decreto de Ciro en el año 537, permitiéndole a los judíos que volvieran a Jerusalén. Había salido en realidad, el de Darío primero, ¿no? Y el de Ciro. Y los judíos volvieron a Jerusalén y reconstruyeron los muros y el templo de la ciudad, como dice Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. Los repatriados entonces, ya habíamos dicho, porque salió adelantado esto, ¿no? En un momento los samaritanos los quieren ayudar y ellos no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque todos los pecados, especialmente los que habían llevado al cautiverio a los del reino del norte, de los cuales eran los samaritanos, eran pecados de idolatría por haberse mezclado con gente de otra fe. Y cuando se juntan uno que tiene fe y uno que no tiene fe, el resultado es una tendencia hacia abajo. Si uno está arriba de una mesa de ping-pong y otro está abajo, y el de arriba la quiere subir, o lo quiere subir al otro, y el otro lo quiere bajar, ¿quién tiene más probabilidades? El que está abajo, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, como ellos sabían todo lo que había pasado y sabían de todos los problemas que esta mezcla traía, por eso en el santuario nada era con mezcla, hablando de que no te mezcles en el sentido de tus creencias, ¿no? Saquen lo étnico ahora, antes era muy marcado lo étnico con la creencia, iban de la mano, ahora no, pero con las creencias no se podían mezclar, los hilos no tenían que tener mezcla, nada tenía que tener mezcla, ¿no? Entonces el mensaje era claro, y ellos no los dejaron ayudar, rechazaron la ayuda porque ellos eran idólatras y iban a terminar mal. Entonces los samaritanos se enojan, empieza toda una larga pelea que después se ve reflejada en la historia de la mujer samaritana, ¿no? Y ahí empiezan unas importantes peleas, ya habían empezado antes en la división del reino, pero ahora se recrudecen y suman episodios a la lucha entre judíos y samaritanos. Entonces los samaritanos empiezan a acusar falsamente al pueblo de Dios delante de Ciro, el gobernante, que hacía poquito los había dejado salir, ¿no? En el año 537 había dado su decreto y ahora estaban siendo acusados de lo peligroso que era lo que estaban haciendo, ¿no? Ante el rey, y que no era fiel al rey, todas las acusaciones que se hicieron. Entonces vamos con esto en mente a la primera pregunta. ¿Qué le sucedió a Daniel mientras caminaba junto al río Tigris? En el 3er año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo,
Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Terrible la visión que vio, ¿no? Una gran visión, una muy importante según el original, una clave, una visión clave. Va a ver Daniel. Esta visión va del 10 al 12. Abarca todo el 11 que lo vamos a ver mañana, que es el centro de la visión, ¿no? Pero él ve una gran visión. Los que lo acompañan sienten miedo y solo él ve la visión y de paso se siente debilitado. Hay pruebas del profeta. Cuando un profeta tiene una visión de Dios, hay pruebas físicas para probarlo, que son las que tenían los profetas de la Biblia, por ejemplo Daniel. Una es esta, se debilita totalmente. Una vez vi un presunto profeta en una iglesia evangélica cuando colportábamos hace mucho tiempo atrás, y decía estar teniendo en el medio de la reunión una visión y estaba en plena energía y fuerza. Es imposible, porque el profeta tiene que desvanecerse, caer sin fuerzas al piso, como cayó Daniel, porque así es el tema, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se habla de Balaam, todavía cuando era fiel a Dios, fiel profeta, a él se lo llamaba el varón de los ojos abiertos, porque tenía la visión de Dios caído, sin fuerza, pero con los ojos abiertos. Otra prueba física. Si el profeta está con los ojos cerrados, como estaba ese presunto profeta, y estaba con energía, no estaba teniendo ninguna visión, por lo menos de Dios. No estaba teniendo ninguna, ¿no? Y Daniel tiene otros síntomas, ahora lo vamos a ver en alguna de las lecturas que vienen después, porque hay una que es imposible de imitar. Ya los ojos abiertos es difícil, porque uno le pasa una mano cerca al profeta y tiene que pestañear. Claro, y el verdadero profeta no, su mente queda en la visión, en otro lado, por ejemplo en el río Tigris, como acá. Entonces, ahí estaba Daniel con estos síntomas y en el borde del río. De paso no estaba nada cómodo, él mismo lo va a decir, estaba totalmente sin fuerzas, estaba como sorprendido, abrumado por todo lo que estaba viendo, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Versículos 5 al 7, 12, 13, 20, 21, para hacer una síntesis. Después pueden leerlo mejor. Del 5 al 7 ya lo leímos, sí. Versículo 12 y 13, dice así. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y 20 y 21 dice así. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, imagínense a Daniel, todavía algunos están imaginando un Daniel en plena juventud. ¿Cuántos años tenía Daniel en el año 535? Que es el año de esta visión, tercero. Claro, casi 90. A ver, saquemos la cuenta. No sabemos bien cuánto tenía cuando fue a Babilonia, pero entre 14 y 17, ¿no? Supónganse, si fuera 17, más 70 de cautiverio, 87, más 3 o 4 ya del gobierno, tenía 90, 91 años. Un hombre curtido hasta para el día de hoy, sería un hombre avanzadísimo en edad, lleno de experiencia, ¿no?
Y a esta edad todavía recibe esta visión, que por el año queda claro que no es la angustia misma que tenía cuando oraba en el 9, porque antes estaba orando por un decreto, ahora el decreto ya había salido de Ciro, ¿no? Este decreto. Y entonces ya el pueblo había vuelto en el 536 y este era el año siguiente. Evidentemente su angustia se relaciona con los samaritanos que ahora estaban hostigando para que se volviera atrás todo, asustando al rey con este pueblo para que le quitara los privilegios que le había dado. No había descanso, en la lucha con el enemigo es así, nunca tenés descanso. Vos orás por un tema, se soluciona el tema y ya está otro tema de angustia arriba de nosotros para afligirnos, ¿no? Porque Él aflige al pueblo de Dios y se deleita de esa manera. Entonces, el primero de los decretos había sido dado por Ciro. Yo dije Darío, pero es el otro Darío el que saca otro decreto. El primero había sido dado por él para repatriar a los judíos y ya estaba firmado. Pero ahora el problema era el problema de los samaritanos, ¿no? La reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, todos los problemas que cuenta la Biblia. Hoy no podemos entrar en más detalles, pero este es el resumen. Y habían declinado de la ayuda y ahora llevaban este ataque de estos enemigos que siempre fueron enemigos hasta el final. A veces nos da pena la actitud de los judíos con los samaritanos en la época de Cristo, pero no es que los samaritanos fueron una víctima siempre, fueron victimarios un montón de tiempo y hubo muchas cosas, mucha agua abajo del puente. O sea, con esto no quiero justificar a los judíos que estaban más que mal, ¿no? Y haciendo acepción de personas, pero también estaban mal los samaritanos, que habían hecho un templo rival para no ir, habíamos dicho, a Jerusalén, y lo habían puesto en el monte Gerizim. El monte Baal y Gerizim era el de las bendiciones y maldiciones. Ahí habían hecho un templo justo enfrente del pozo de Jacob, donde la samaritana estaba hablando con Jesús. Por eso le dijo a nuestros padres, dicen que en este templo, ¿no? El que estaba ahí, y bueno, y la mujer samaritana es un testimonio de que Dios ama también a los samaritanos y los puede salvar, ¿no? Incluso un samaritano bastante perdido en el pecado como la mujer samaritana. Entonces, ¿por qué era tan importante la reconstrucción del templo que ahora tenía tantas trabas nuevamente? Vamos a leer primer libro de Reyes 8:43 y Ageo 2:7. Primero de Reyes. Tú le oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. El nombre de Dios era invocado en ese lugar. La adoración del Dios verdadero se enseñaba en el santuario. El plan de salvación se enseñaba en el santuario. Ageo, ¿lo tenemos? El otro es la dedicación del templo de Salomón, ¿no? Y ahora Ageo 2:7. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se cumplió esa profecía? Esta profecía es sobre el templo, ahora sobre el segundo templo. Porque el primero, la cosa es así, primero era una carpa, el santuario, un tabernáculo. Salomón, por iniciativa de David, lo hizo templo. Cuando escuchamos templo, santuario, es lo mismo, el templo de Israel, ¿no? Después lo destruyeron los babilónicos y ahora lo están reconstruyendo Esdras principalmente y Nehemías, que hacía la otra parte del muro, ¿no? Entonces, y cuando inauguraron esta casa, segundo templo, los de más edad que habían llegado a ver el otro templo lloraban, porque era una lágrima con respecto a su imponencia con respecto al anterior. Sin embargo, Dios dijo, así como lo ven, va a tener más gloria que el anterior, porque Jesús estuvo en este templo, que ya era lindo, el otro era deslumbrante, parece.
para representar el plan de salvación. Y la gloria de este fue mayor que la anterior porque Jesús estuvo ahí. ¿Por qué era importante reconstruir el templo? Porque era la enseñanza del plan de salvación. Si no había templo, iba a ser muy difícil que todas las naciones conocieran a Dios. Dios siempre tuvo intención de salvar a todas las naciones. Nada más que Israel era su pueblo. Pero mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, ¿no? La idea era enseñarle a todos, que la gente viera en el pueblo de Israel un pueblo distinto y todos quisieran saber por qué era así. Y eran, hasta el día de hoy son, ¿no?, más inteligentes y más lúcidos que el resto de la gente, ¿no? Todos querían venir a ver a Salomón, la sabiduría que tenía. Todas esas cosas eran fruto de seguir las leyes de Dios en todos los ámbitos de la vida. En la alimentación, parte física, en lo espiritual, en lo moral, había reglas morales, ¿no? Entonces era un pueblo distinto y tenía la función de atraer a todos a sí mismos, así, al pueblo para que lo lleve a Cristo. Y este era el secreto, el templo, que ahora no estaba y había sido empezado a reconstruir. Por eso era importante, ¿no? De paso, de este texto sale el nombre del libro El deseado de todas las gentes, ¿no? Del deseado de todas las naciones, de Ageo 2:7. Sí, el que le pone nombre o sobrenombre a Cristo, ¿no? Iba a venir el que todas las naciones quieren ver. Y eran todas las naciones, ¿eh? Los 3 reyes que vinieron de Oriente en el nacimiento de Cristo, esos no eran de Israel. Estaban ansiosos de ver el cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías. Si tenía que morir en el año 31, era verdad que estaba naciendo y que la estrella los estaba guiando, ¿no? Entonces deseaban verlo, por eso era el deseado de todas las gentes. La mujer samaritana no sabía ni lo que hacía cuando estaba frente a Jesús, porque le preguntó, ¿acaso vos creés que sos más que Jacob, que nos dio este pozo? Pero Jacob hubiera vendido todo lo que tenía, se hubiera quedado sin nada por hablar 1 minuto con Jesús, cara a cara, con el Mesías. Hubiera dado todo por verlo, todavía no lo vio, está esperando en el descanso de la tumba, ¿no?, para ver al Mesías. Y esa mujer tenía el privilegio, a veces nosotros tenemos un privilegio increíble, ¿no?, de conocer más cosas, de conocer mejor a Cristo. Nosotros lo vimos mejor que las generaciones anteriores y a veces no lo valoramos, ¿no? Hay que valorar esto. Ese es el deseado de todas las gentes. Decía la profecía, va a llenar de gloria la casa del Señor. Se cumplió, ¿no? Lucas 2:49, no tenemos tiempo de leer todo. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del problema de los samaritanos? Y ahora tenían 90, 91 años, estaba angustiado, ¿no? ¿Qué es lo que hace alguien cuando está angustiado? Alguien de nosotros. Vamos a leer. Daniel 10:2, 3 y 12. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dejó todas las dietas ricas, ya no tenía, para él no tenía sabor nada, ¿no? Dejó todo, hizo ayuno de cosas elaboradas o ricas, se dedicó a lo mínimo para mantener su vida y a orar. Y oró por espacio de 3 semanas, de todo corazón, intensamente. Pensó, repensó, habrá leído de vuelta las Escrituras, habrá rogado de todas maneras y todo tipo de cosas al Señor, pero todas relativas al futuro de su pueblo. Señor, ¿cómo vamos a aguantar hasta la venida del Mesías? ¿Cuándo va a venir ese Mesías? Porque nos destruyen el templo, logramos con mucho esfuerzo tener la orden y ahora de vuelta nos destruyen el templo. Por las noches venían los samaritanos, ¿no? Tenemos problemas, nos acusan delante del rey, el rey está dudando. Él ya jubilado, supuestamente, ¿no?, retirado de la actividad con esa edad, pero sabía lo que estaba pasando, era un observador del mundo
político y religioso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo que tenemos que hacer nosotros, buscar auxilio de Dios en oración de fe. Y deberíamos tener más tiempo para orar. Una estrategia del enemigo es hacer esta vida tan exigente que no nos queda tiempo de estar a solas, de orar, ni siquiera un rato a veces en el día, ¿no? Pero nosotros debiéramos orar más y tendríamos muchísimo más poder. Se abocó a orar y a buscar la respuesta y no paraba hasta tener la respuesta. Si a vos no te contestan durante 21 días, decís, bueno, ya está, ya llamé un montón de veces, ¿no? Pero Daniel no, seguía levantando el teléfono. Sabía que Dios estaba del otro lado del teléfono, pero no entendía por qué no había respuesta, no había una comprensión mejor, alguien que le venga a decir qué es lo que estaba pasando realmente. Si Dios se había olvidado de ayudarlos o qué pasaba. Entonces, ¿a quién vio en la visión? Algo ya habíamos leído, ¿no? En la visión Daniel dice así: alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino, ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Vio un ser celestial seguro. Ahora, fíjense la descripción, porque no dice en ningún momento que fuese el Mesías, ni el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, pero fíjense la descripción de Jesús en la visión de Juan en Apocalipsis 1, 12 al 18. Dice Juan: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Ese es Jesús, no puede ser ningún ángel, ¿no? Es clarito, aparte Juan dice, vi uno parecido al Hijo del Hombre. El nombre que más le gustaba darse a Jesús, el que más se dio en su ministerio, es el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿no? Siempre hablaba de él como el Hijo del Hombre, el humano, quiere decir, no es un humano, este es el humano. Y la descripción es idéntica, vamos a decir, ¿no? Así que es probable, casi seguro, que el que apareció es Jesús mismo en esta visión. Fíjense todas las coincidencias que tienen estos símbolos, ¿no? Todo lo conoce, ojos como antorcha de fuego, ¿no? Aterroriza a sus enemigos con su mirada que traspasa todo, conoce la verdad íntima de cada uno. Está vestido como un sacerdote, porque es el mediador nuestro. Está ceñido con oro, está dispuesto a hacer todo por la fe que tiene su pueblo en él, ¿no? Los brazos y las piernas de bronce, su accionar es rápido, eso simboliza el bronce. Defiende al pueblo, derrota a sus enemigos, y su voz resuena como si hablara una multitud. Es viva y eficaz para salvar o destruir, como dice ahí, ¿no? Vamos a la sexta pregunta, que dice, ¿quiénes son los príncipes que combaten acá? Porque se atrasa
querido Gabriel, el ángel Gabriel, el que más conocemos porque fue el que más se reveló en las Escrituras, se atrasa porque está peleando contra los príncipes. Dice, va a pelear contra el príncipe de Persia y después todavía va a tener que venir el de Grecia. Después de Persia venía Grecia, ¿no? Alejandro Magno. Sigamos. Del 5 al 7, ya lo leímos otra vez, resaltamos el 13 y el 21 del capítulo 10. Y dicen así: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el 21 dice: Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y mientras buscamos, podemos leer el primer versículo nomás de Ezequiel 28:13 y el Isaías 14:4. Porque la Biblia llama Seir en hebreo, príncipes, a seres sobrenaturales, incluso al mismo Satanás, que no es de extrañar que pudiera estar en persona influenciando a Ciro. No sería de extrañar, ¿no? Es más, hasta el título, el príncipe de Persia, no sabemos si se está refiriendo al rey de Persia o al príncipe de Satanás puesto para influenciar en el rey de Persia, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Probablemente muchos demonios, o porque pelea contra ellos, dice en algún momento, o el mismo Satanás, que estaba en la lucha de influenciar, iba con Gabriel parejo. Tuvo que pedirle ayuda a Miguel, porque la lucha era despareja, porque estaba él solo, o contra mucha fuerza del mal, o contra Satanás mismo, dirigiendo el momento, porque el tema era importante. Satanás se apuraba para que el templo no estuviese de pie y el conocimiento de Dios se quitase de la tierra, ¿no? El conocimiento del plan de salvación. Fíjense a quién llama Ezequiel, la profecía de Ezequiel 28, lo llama príncipe o rey. El 13 dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Y el 12, donde lo llama rey de Tiro, príncipe de Tiro. Sí, perdón. Hijo de hombre, entona las lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Claro. La ciudad más corrupta de la tierra era Tiro en ese momento. En otro momento fue Babilonia, por eso elige los dos símbolos, ¿no? Tiro, y lo llama acá el rey de Tiro. ¿A quién? A Satanás. Le dice, en el huerto de Dios estuviste. El único que estuvo en el huerto para tentar a Adán y a Eva era Satanás. No era ningún rey de Tiro, estuvo en el huerto del jardín del Edén. En el Edén estuviste, ¿no? Y eras hermoso y el día que fuiste creado hubo una fiesta donde una orquesta tocó. No, eso no ocurrió con ninguno de ellos, solamente con Satanás. Isaías 14:4. De paso, en el versículo 14 dice: tú, querubín grande y protector, ¿no? Sí, hay varias evidencias ahí, pero para no tomar tanto tiempo leyendo. En el 14 lo llama querubín grande y Satanás era un querubín, un tipo de ángel querubín, ¿no? 14:4 de Isaías. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Y sigue, después lea la descripción. Está hablando de Satanás y lo llama el Seir de Babilonia. Antes lo llamó el Seir de Tiro. Y en el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Ahí lo identifica por el nombre. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lleno de brillo, por eso le decían el portador de la luz, Lucifer o lucero, ¿no? Lleno de gloria de Dios, sin excusas para caer.
Entonces, ahí estaba Satanás, seguramente estaba detrás o al lado con todo su ejército, luchando para influenciar sobre el rey de Persia, así como estaba Gabriel, y terminó pidiéndole ayuda a Jesús. Por eso se atrasó 21 días. No fue fácil esta batalla, pero por supuesto Miguel ganó la batalla. Entonces, esos son los príncipes que están en combate. Esto es una fuerza del bien y del mal. Nosotros no nos damos cuenta en nuestra vida, pero al lado nuestro nosotros peleamos por el bien y por el mal, peleamos para llevar el evangelio, peleamos contra cosas terrenales, pero también peleamos no contra carne y sangre, Efesios 6:12, sino contra príncipes de las potestades del aire, de las tinieblas, ¿no? Entonces, esos demonios influencian y tratan de hacernos tomar decisiones, ¿no? Y hay marca personal sobre nosotros para estar controlados por el enemigo y para hacernos caer. Por eso el que piensa estar firme, fíjese bien que no caiga, ande bien en los pasos de Cristo, ¿no? ¿Cuándo fue enviado el ángel para responder? Ya lo habíamos leído, ¿no? Para responder la oración de Daniel. 21 días. Por la resistencia que tuvo, había sido enviado 21 días antes, pero no pudo llegar a Daniel. Desde el primer día que dispuso el corazón a entender. Claro. Él venía a revelarle desde el primer día, cuando él se dispuso, cuando puso su corazón, su mente hacia el cielo y quiso entender por qué estaba pasando todo esto y cómo iba a terminar todo, Dios ya lo mandó, atento a todas las oraciones, lo mandó a Gabriel. Gabriel, encárgate del tema. Entonces Gabriel vino primero al príncipe de Persia, porque Daniel seguramente oraba para que el rey de Persia no creyera esas mentiras y siguiera apoyando el proyecto, ¿no? Pero estaba en la duda. Y ahí vino esa terrible lucha que demoró a Gabriel para llegar delante de Daniel. Siempre que nosotros oramos, le estamos dando permiso a Dios para actuar a favor nuestro, ¿no? Si nosotros no oramos, Dios no lo puede hacer, no lo habilito, ya lo dijimos otra noche. Yo lo habilito solamente cuando oro. Entonces no hay manera que Él pueda estar habilitado, que pueda intervenir si no lo habilito. Daniel lo habilitaba a cada rato, todos los días, ¿no? Lo habilitaba en la oración y ahora, más que nunca, estaba pidiendo por eso. Y ahí vino el Señor a responder esa oración sincera. Pregunta 8. Miguel vino a ayudar a Gabriel en el conflicto. Entonces la pregunta es, ¿quién es Miguel? Ya algunos versículos lo habíamos leído, quizás podíamos pasar a Judas o a... Sí, a ver, también podríamos verlo en Daniel, aparece en Daniel 10:13, 10:21, 12:1. Podríamos leer 12:1, a ver. Y después Judas 9. 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Qué promesa, ¿no? Entonces se levantó en el momento justo, se levanta Miguel para liberar finalmente al pueblo al final del juicio. Judas 9, una batalla por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ya lo había aclarado otra noche, pero por si alguno no estuvo. La traducción correcta sería, no se apresuró, no se apuró. Él venía a resucitarlo, bajó Cristo y se le paró Satanás, pará. Este es el reino mío, de acá no lo podés sacar. Él es un humano, cayó en pecado, está muerto y no puede salir de acá. Entonces ahí dice, no se atrevió, no se apresuró o no se apuró a emitir sobre él juicio de maldición. Ya habíamos dicho por qué, no sé si se acuerdan. ¿Por qué Jesús no lo eliminó ahí nomás, al soberbio?
porque todavía no era ¿qué cosa? El tiempo. Porque no lo puede hacer antes de tiempo, porque sería malograr el plan de salvación. Tiene que esperar el final del juicio, el final del tiempo que tiene. Satanás sabe que tiene poco tiempo, pero Dios tiene que esperar el tiempo necesario. Por eso Cristo no, es claro que no le tuvo miedo, porque lo resucitó de todas maneras. O sea, si le hubiera tenido miedo se hubiera ido, ¿no? Si no se atrevió. No se apuró y se lo llevó a Moisés. Moisés era parte clave en la ayuda de Cristo claro, en la transfiguración. Y entonces él tenía que estar ahí como representante, primer resucitado de la historia. Fíjense las peleas que nosotros no vemos y que hay detrás de la escena, ¿no? Todo lo que ocurre en este universo increíblemente grande, mientras nosotros creemos que la vida es lo que vemos y tocamos con los sentidos nuestros y podemos palpar y podemos mirar, oír, oler, pero no es eso, es mucho más que eso. Apocalipsis 12:7. Esta es una batalla todavía más clara, ¿no? Una guerra en el cielo. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel es el nombre de batalla de Jesús. ¿Por qué se lo llama arcángel? Repito, porque ya lo había dicho en algún momento, argé, jefe, ángelos, mensajeros, ángeles. Él es el jefe de los ángeles. Miguel en hebreo, le mantiene el nombre en hebreo. La palabra está en griego, arcángel, y el nombre está en hebreo, Miguel, quien en sí mismo es Dios, mi y él, Dios en singular, quien es uno de los integrantes de la divinidad. Él no es un ángel, es el jefe de los ángeles y es divino, Miguel. Es divino, no es un ser creado. Eso es lo que quiere decir el nombre Arcángel Miguel, ¿no? Ese es el título entonces de Jesús como jefe de este ejército. Fíjense que dice primera a los tesalonicenses que cuando Cristo venga con voz de mando, de arcángel y con trompeta de Dios, va a levantar a los muertos. ¿Qué ángel puede resucitar muertos? Nadie. Sí el arcángel, el jefe de los ángeles, Jesús. Por eso levanta a los muertos con voz de arcángel, no de ángel, ahí no dice de ángel. Y arcángel hay uno solo. Aunque pretendan enseñar que hay 3 o 4, en la Biblia hay uno solo. Los demás son inventos para confundir aún más el plan de salvación, ¿no? Pero hay un solo arcángel y es Jesús. Acá está el versículo que les decía. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otro versículo, Juan 5, 25 y 28. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Hasta los impíos van a resucitar. Así que todos van a oír desde el sepulcro la voz de Dios, ¿no? Entonces Jesús peleó con Satanás, lo derrotó y se pudo terminar la reconstrucción del templo. El rey entendió realmente que no eran ciertas las acusaciones de los samaritanos y dejó seguir la obra y apoyó, porque apoyó con todo lo que pudo, incluso con recursos, ¿no? Y así se recuperó finalmente el sistema de sacrificios cuando estuvo todo listo, al cabo de las 7 primeras semanas que quedó terminado todo eso, y bueno, y con el tiempo Jesús iba a venir a entregar su vida para darnos, por supuesto, la salvación. Entonces, para ir cerrando, todavía los reyes están en guerra, la guerra no terminó. Y Daniel no estaba solo preocupado por su pueblo, por nacionalista, no por nacionalista, por la gloria y la honra de Dios. Él tenía claro la batalla entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Y no iba a terminar, iba a durar 2300 años, porque ya le había sido claro el ángel. ¿Cómo iba a ser Dios para mantener? Estábamos de un hilo, en cualquier momento se venía todo abajo. ¿Cómo iba a ser? Ahora Dios le va a dar seguridad con lo que le va a contar en esta visión. Porque esto es lo que pasó hasta ahora, ¿no? Pero ahora le va a dar la visión. Esta es la previa a la visión, lo que vimos hoy, lo que ocurrió.
la preocupación de Daniel y la previa. Ahora le va a contar toda la historia al estadista, a este estadista, analista de mucho tiempo de las naciones, del movimiento de las naciones, y le va a dar muchas revelaciones. Termina diciendo así los últimos versículos, ¿no? Le dice el ángel Gabriel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días posteriores, porque la visión es para los días que siguen. Le va a contar todo, ¿eh? Cuántos reyes va a haber importantes en Persia hasta que va perdiendo poder frente a Grecia. Mañana lo vamos a ver. Traigan todos los anteojos mañana porque vamos a leer de una hoja y si hay preguntas las vamos a hacer ahí en el momento, vamos a ir leyendo un poco, porque vamos a estar ante el capítulo más difícil de interpretar de toda la Biblia. La visión es para esos días. Decía, al instante me faltó la fuerza, lo que decíamos al principio. Esto es importante. Se quedó sin respiración. El profeta cuando tiene una visión no respira, nada. Y uno dice, ¿cómo vive? Dios le mantiene la vida artificialmente, porque lo llevó, lo traspasó a donde él quería para hacerle ver la visión. Pablo vio una visión del tercer cielo, de donde mora Dios, del santuario celestial, de allá arriba, ahí estuvo. Dice, no sé si estuve en realidad, es tan real la visión, dice, no sé si estuve o en visión, o qué estuve, ¿no? ¿Cómo estuve? Pero estuvo. Pero el profeta cuando tiene la visión no respira, eso es importantísimo, para que no se pueda fraguar el don de profecía, ¿no? Estoy pensando en la última profeta señalada en las Escrituras, en Apocalipsis 10, versículo 11, cuando dice que ahora era necesario profetizar otra vez después de 1844, Elena de White, llegaron a hacerle la prueba hasta de ponerle un espejo en la salida de la nariz, a ver si mínimamente lo empañaba, porque dice, no puede ser que esté 2 horas o lo que dure la visión sin respirar. Y era así. Y sus ojos puestos en nada y desmayada en tierra, ¿no? Son señales de garantía que nos ayudan a probar a los profetas, porque no todo el que se dice ser profeta lo es. Entonces, otra evidencia importante, me quedé sin aliento, quiere decir sin respiración. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me refortaleció, sería la idea. O sea, volví con el doble de fuerza cuando me tocó porque quiere interactuar con él y le da fuerzas, ¿no? Vuelve con fuerzas sobrenaturales, o sea, parece que toda la fuerza que le faltó en ese tiempo la tiene toda junta ahora, ¿no? Cosa que se verifica también en la visión de los profetas. Y también me acuerdo de las ocasiones, por ejemplo, esa en público, después de tener una visión, Elena de White tuvo que predicar en público y mantuvo una Biblia pesadísima con una mano durante una buena cantidad de minutos. Los campesinos más fuertes del lugar intentaron hacer eso y fue muy difícil. Hasta tu Biblia, aunque sea livianita, intentá unos minutos tenerla con la mano. Y fue algo que marcó, se refortaleció después de la visión. Y me dijo a Daniel, muy amado, ¿cómo lo tratan en el cielo a Daniel, ¿no? Ojalá nosotros también yo creo que sí, que Dios tiene de nosotros esto, pero este era un hijo que él amaba mucho a Dios, estaba muy cercano a Dios, ¿no? Era muy amado. No temas, no tengamos miedo, la paz sea con vos, el bienestar esté de tu lado, esforzate y alentate, son mensajes para nosotros también. Mientras me hablaba recobré fuerza y dije, hable mi Señor. Y entonces él le dijo, ¿sabes por qué he venido para acá? Porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia va a venir. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Yo te voy a declarar, Dios tiene un libro que es el libro de la verdad. Me imagino que lo pueden consultar los ángeles porque cuando tienen el permiso, porque acá Gabriel había leído, los ángeles no saben el futuro, porque no son Dios. Pero Dios tiene un libro para dar tranquilidad a todos, donde Él ya escribió la historia.
y la tiene escrita. No es que Él la predestine, pero Él la preconoce. Él no marcó que fuera así, cada uno tomó decisiones, pero Él sabe, porque puede ver el futuro, es omnisapiente, lo que va a ocurrir. Y eso está registrado en el libro de la verdad, de cómo son la verdad de las cosas, ¿no? Este es el Señor, tiene todo planeado, no hay un detalle que se le escape al Señor. Daniel se preocupaba, Señor, ¿cómo vamos a aguantar 2300 años más? Y todavía había más, ya no pasamos los 2300 y seguimos, ¿no? Él creyó tal vez que ahí terminaba todo. ¿Cómo vamos a aguantar con esta gente, con toda la humanidad cada vez más perversa, tirándonos para atrás a todos? ¿Cómo vamos a aguantar? Tranquilo, Daniel, tranquilo. Ahí le dice, no temas, no tengas miedo, tranquilo. ¿Con quién estás hablando? Nosotros somos los siervos del Señor, que estamos ayudando en una batalla. El Señor ya tiene todo previsto en su libro, en el libro de la verdad. Sumen otro libro más, ya conocíamos el libro de la vida, de los registros de nuestras obras, el libro de la verdad. Que bueno, todo lo que necesitamos está ahí, ¿no? Y el conocimiento que vamos teniendo de Dios nos lleva a hacer una relación cada vez más íntima con Él. Y nunca nos preocupemos, porque siempre está Miguel, cuando se hace difícil la pelea, si yo persevero y pido en oración, está Miguel para apoyar el trabajo de los ángeles, que trabaja continuamente, el continuo, incesantemente por la salvación nuestra. Nos ama, está esperando el día en que nos va a abrazar a todos en su reino. Les aseguro que nos ama. Nadie nunca te amó cual Cristo, dice el himno, ¿no? Y es así. No podemos ni imaginar la profundidad, la anchura, la largura del amor de Dios, porque sobrepasa todo entendimiento y está deseoso de abrazarte. Cuando nos presente delante del Padre, los llantos van a ser de alegría, de emoción, el encuentro entre nosotros con los que obraron nuestra salvación, los ángeles que sufrieron con nosotros. Por eso sufrieron con nosotros, pelearon con nosotros, influenciaron por nuestras oraciones en otras mentes, en otras circunstancias definidas. Y ahora vamos a estar en un solo abrazo. Pero todavía hay que enfrentar estas fuerzas, ¿no? Que están airados y cuando saben que tienen poco tiempo es peor. Podemos ver a lo largo de este proceso que Satanás cada vez ataca más intensamente. Fíjense. Empieza de a poco, pero se va desesperando a medida que le pasan los 6000 años de pecado y se le viene el fin y se desespera, como león rugiente, ¿no? Ataca a nuestros hijos. ¿Dónde le duele? Los hijos, vamos con los hijos. ¿Dónde le duele más? Acá, vamos con esto. Vamos a romper esto, a romper un matrimonio, vamos a hacer esto. No saben qué inventar porque se le acabó la gama del ingenio, ¿no? Pero actúan con manotazos de ahogados, las fuerzas del mal. Estos príncipes del enemigo, potestades del aire de las tinieblas. Pero tengamos fe, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor, ¿no? Él ya venció. En la cruz pagó todo, consumado es, y ahora solo nos queda aferrarnos a Él para luchar estas batallas que son las últimas. Vamos en oración, ¿les parece? En cada oración tenemos que tomar decisiones. Entonces, tomemos esta decisión, porque últimamente hay muchos problemas de inseguridad, miedos entre nosotros, depresiones, que son lógicas porque la batalla está con todo. Pero tomemos la decisión delante de Dios de tomarnos con más tranquilidad y con más fuerza, más afianzados en la fe, los problemas que tenemos que vivir y los que estamos viviendo y los que vamos a vivir, ¿no? Ya sea una enfermedad, un problema familiar, un problema laboral, un problema de engaño, de mentiras que dijeron sobre nosotros. Tranquilos, si ahí está el libro de la verdad, ahí no hay nada va a tener dudas, ¿no? Está todo claro delante del Padre. Él sabe quiénes somos, qué pensamos, cuál es nuestra intención. Entonces vamos a orar para hacer ese compromiso con el Señor. Me comprometo a tener más fe en vos y menos confianza en mí mismo, para ir tranquilo en el medio de la marea de este mundo. Vamos a orar.